regalas, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú dices en tu palabra, oh Dios, que la lluvia es símbolo de bendición, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que tú has derramado lluvias de bendición sobre nuestras vidas, hogares y familias, oh Dios. Te damos gracias por el privilegio y la bendición que tú nos das de estar este día aquí congregados, oh Dios, alabando, glorificando, exaltando tu santo nombre. Y en este momento nos disponemos a recibir esa porción para nuestras vidas, ese pan espiritual, ese maná que viene del cielo. Te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú glorificando a Dios Padre y a Dios Hijo en este momento, que seas tú trayendo esa palabra que redarguye, que convence, que edifica, que levanta, y que seas sembrando esa poderosa palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que seas tú, amado Espíritu Santo de Dios, hablando audible a nuestro corazón, hablando audible a nuestros oídos. Te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú glorificándote con poder y libertad, y te damos un fuerte aplauso de bienvenida. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, y te necesitamos, amado Espíritu Santo de Dios. Enséñanos, amado Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Dile a la persona que está al lado tuyo: el Señor es tu pastor y nada te faltará. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora dilo tú mismo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Bueno, cuentan una historia, una anécdota antes de que entremos en la palabra de Dios. Hubo un incendio en un lugar, era una fábrica. Esa fábrica tenía hacía muchísimos productos, era una fábrica enorme, más de 1 hectárea. Y hubo un incendio, un fuerte incendio. Y entonces llegaron todos los carros de bomberos y estaban tratando de apagar ese incendio. Y resulta que en medio de toda la fábrica había un salón, había como otro edificio aparte, y ese era el de administración. Ahí era donde guardaban una caja fuerte, y en esa caja fuerte donde se guardaban todas las fórmulas de químicos de esa empresa. Entonces el dueño de esa empresa estaba desesperado viendo pues cómo el fuego estaba consumiendo todo. Y entonces él veía que no podían llegar, porque por más que intentaban no podían llegar hasta el salón de administración para recuperar eso. Entonces él dijo: a los bomberos que lleguen hasta la sala de administración y puedan recuperar todos los planos que yo tengo ahí, todas las fórmulas que tengo ahí de mis químicos, les voy a dar $50,000. ¿Ustedes qué creen que qué pasó? Ahí sí todos volaron, ahí sí todos, imagínense, ahí sí pues echaron más agua, pero nada que podían llegar ahí a la mitad. Y entonces cuando de un momento a otro una sirena empezó a sonar, y llegó otro carro de bomberos, una sirena empezó a sonar durísimo, y ellos vieron que llegó un carro, pues otro carro de bomberos, y ese carro de bomberos llegó y tumbó esa pared, la pared del edificio, y siguió derecho, y después tumbó la pared de la oficina de administración donde tenían todos los documentos, y se estrelló contra la caja fuerte, y esa caja fuerte se volvió pedazos. Y entonces se bajaron algunos de los del carro, cogieron todas las fórmulas, cogieron todo, se volvieron a subir en el carro y salieron corriendo. Y el jefe feliz y dichoso, el dueño de esa fábrica, porque le habían recuperado sus fórmulas, y les dio los $50,000 y les dijo que los felicitaba porque ellos eran unos héroes y todos los demás. Y resulta que esos que llegaron eran los bomberos jubilados, o sea, los retirados, los que supuestamente pues ya no tenían el mismo vigor y las mismas fuerzas de los bomberos jóvenes. Y entonces le dice el dueño de la empresa que ellos cómo tuvieron ese valor, o sea, que ellos, que él se admira, que son unos héroes, y que qué van a hacer con esos $50,000. Y entonces dice el más anciano de ellos, de los bomberos retirados, dice que con esos $50,000 lo primero que van a hacer es arreglarle los frenos al carro de bomberos. Dale fuerte ese aplauso al Señor, amén. Que Él vive y reina por todos los siglos. En las manos de Dios todo se convierte en bendición. Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y los que llegaron dijeron, Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Amén. Dejémoslo allí. ¿Cuántos de nosotros ya hemos escuchado esta porción de la palabra de Dios? Amén. Es una historia muy especial y esto está relatado en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted lo puede leer después en su casa. En los 4 evangelios está este acontecimiento porque fue un acontecimiento que marcó de verdad la vida y la historia de la humanidad. Es algo que se predica, en toda iglesia se predica desde el púlpito, siempre se predica acerca de la alimentación de los 5,000. Ahí está hablando de 5,000 varones, pero no están enumerando las mujeres y los niños. O sea que según los teólogos dice que la suma subía muchísimo más, porque siempre somos más las mujeres que los hombres. Y si es como en algunos lugares que parece que no tuvieran televisor y no tienen 1 ni 2 hijos, sino que tienen 5 y 6 hijos y 7 hijos, imagínense cuántos niños habían, ¿sí? Los pastores tenemos 3 niños porque nosotros somos trinitarios. Entonces la unción viene por la Trinidad. Por eso es que estamos en la unción. Y resulta que entonces dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo le pregunta a uno de sus apóstoles, y eso es lo que queremos compartir en el día de hoy. Tú tienes el boletín. Dice aquí: las personas que piensan, las que sienten y las que tienen fe. Al terminar este mensaje tú vas a saber en cuál de estos 3 grupos te encuentras tú. Hay un grupo de personas en las iglesias que piensan todo, aunque todos pensamos, ¿no? Pero estamos hablando de pensar a nivel espiritual. Hay otro grupo de personas en las iglesias que sienten lo que Dios les dice, o sea, lo ponen en sus sentimientos. Pero hay otro grupo de personas que son las que actúan, que son las que se mueven por fe. Al terminar el servicio, el Espíritu Santo de Dios va a ministrar tan fuertemente tu corazón que tú vas a saber en cuál de estos 3 grupos estás. Y si estás en el primero y en el segundo, vamos a orar y tú vas a orar para que te pases al tercer grupo, a los de la fe. ¿Y cuántos dicen amén? Y si estás en los de la fe, pues para que el Señor te siga cimentando en el grupo de la fe. ¿Y cuántos dijeron amén? El mismo Señor Jesús dice que llegó al monte y empezó a ver esa multitud. Y les digo una cosa: cuando la Biblia habla de multitud es porque era una multitud muy enorme y siguieron al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo siguieron? Porque había muchos enfermos, había muchos endemoniados, había muchos en depresión, había muchos endeudados, había muchos con cantidad de problemas y seguían al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, dice la Biblia, que él miró desde el monte y vio esa gran multitud y se dirigió a uno de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Y le habló a uno. ¿A quién le habló? Di conmigo: a Felipe. Primero le habló a Felipe. Y dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo, ¿a quién dijo? Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Yo les digo una cosa: ¿algo toma por sorpresa al Señor Jesús? No, Él todo lo sabe. Amén. Diga conmigo duro: amén. ¿Cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen sueño? Prohibido dormirse. Le pega un pellizco santo al que usted vea que esté cabeceando. Resulta que el mismo Señor Jesús dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprar para darle comida a toda esta gente? Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe era un experto matemático. Ahí mismo sacó la calculadora, ahí mismo sacó el lápiz, ahí mismo sacó la hoja y empezó a hacer cuentas y dijo: uy, no, Señor, esto está terrible.
Ni 200 denarios nos alcanzaría para darle comer a tanta gente y unos que comen más que otros, imagínense. 200 denarios, iglesia, equivale en ese tiempo a 8 meses de salario. 8 meses de salario en esa época. Él dijo 8 meses de salario, trabajar 8 meses. No nos alcanzaría para darles un pedacito, un pitico, una migaja a tantísima gente. Y entonces dice la palabra de Dios y lo seguimos leyendo. Uno de sus discípulos, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Dejémoslo en Felipe. Cuando Felipe dijo, necesitamos, o sea que ni siquiera 200 denarios. ¿Quién era el que llevaba las arcas? ¿Quién era el que llevaba las cuentas? ¿Quién era el administragón de los discípulos? Judas. Y entonces el administragón, porque se lo tragaba todo, no era el administrador, sino el administragón, fue y miró en la bolsa, hizo cuentas y dijo, no, porque él tenía dinero ahí. ¿Sabe qué dinero tenían? El dinero que daban las mujeres para ayudar a sostener el ministerio del Señor Jesús. ¿Ustedes sí saben, damas? ¿Y cuántas dijeron amén? La Biblia nos dice que a los hombres, claro que les sacaban del bolsillo de los hombres, ¿no? Porque nosotros somos más que vencedoras. Pero eran las mujeres las que daban. De pronto el esposo se le olvidaba darle una ofrendita al Señor Jesucristo. Al esposo estaba tan ocupado que se le olvidaba llevar la ofrenda, dar el diezmo a la iglesia, sabiendo que así es como se extiende el reino de Dios, sabiendo que así es que se apoya. Pero la esposa fielmente siempre estaba ahí. No, vamos a hallar la ofrenda, vamos a hallar el diezmo, vamos a apoyar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Judas miró y dijo, no, esto está horrible, esto si ni siquiera nos alcanza para nosotros los 12, imagine que va a alcanzar para 5,000 o 50,000 personas. Entonces salió uno que era tan de sentimientos. Él dijo, yo tengo la palabra. Este mensaje se ha explicado mucho y se ha dado muchas veces, pero el Espíritu Santo de Dios es tan maravilloso y la palabra de Dios es tan profunda que un solo versículo, que un solo pasaje se puede predicar de millones de formas. ¿Y cuántos dicen amén? Tú puedes escuchar este pasaje y lo puedes recibir de 1000 formas según el mensaje que tenga el Espíritu Santo de Dios para ti ese día. Amén. Hemos escuchado el mensaje acerca de la escuela de Felipe y la escuela de Andrés. Felipe dijo, no se puede. Andrés vino y dijo, sí se puede. Tengo ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces, dijo Andrés. Andrés dijo, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes. ¿Y eran panes de qué? De cebada. Dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Déjame explicarte por qué él dijo panes de cebada. Habían diferentes formas de panes, diferentes clases de panes, como las hay hoy acá. Usted encuentra el pan francés, usted encuentra el pan colombiano, usted encuentra el pan con queso, usted encuentra el pan relleno o el pan de todas formas, ¿no es cierto? Cuando Andrés dijo, hay 5 panes de cebada, estaba diciendo, hay 5 panes, pero son de lo peorcito. Los panes de cebada eran los panes más ásperos, duros y difíciles. Es tan así que esos panes se usaban para alimentar a los animales. Atención, iglesia. Y dijo, ¿y tiene cuántos peces? ¿Cuántos salmones? ¿Cuántas ballenas? ¿Qué dijo que tenía? Pececillos. Y ese pececillo no se lo dijo de cariñillo. Ese pececillo se los dijo porque esos pececillos que habla la Biblia se refiere a una especie, una forma, una marca, una raza. Como dicen mis niñas, ¿qué marca es el perro? Una especie de pececillos que son los que nosotros en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, en nuestra actualidad, en nuestro medio los conocemos como sardinas. Gracias por decirme así. Unas sardinas, o sea, la sardina es un pez bebé, pequeño.
Eso eran los 2 pececillos. Entonces Andrés dijo, sí, tenemos 5 panes, pero son de cebada, y tenemos 2 pececillos. A él le duró poquito ese impulso, porque él mismo le puso el sentimiento. Aunque trajo el arca, aunque trajo la bandeja, aunque trajo la canasta, dijo, sí, Señor, aquí están. Pero le puso el sentimiento. ¿Cuál fue el sentimiento que le puso? Eso tan poquito, ¿para qué? ¿Eso de qué va a servir? No, ¿para qué? Nadie queda lleno, todo el mundo va a quedar con hambre. Ahí estamos viendo 2 tipos de personas: los que piensan todos los milagros que Dios dice que va a hacer, y los que sienten. Yo te pregunto, iglesia, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Muy bien, hermano. Abraham es el padre de la fe. Y ese título no se lo puso Dios por juego. Dios se lo puso porque él demostró que era un hombre de fe. Y Dios le puso ese título de el padre de la fe, porque fue un hombre que se movió en fe y no en pensamiento ni en sentimientos. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios Papá le habla a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. ¿Usted qué piensa que qué hizo Abraham? ¿Sintió dolor? Sí, pero no se dejó llevar por sus sentimientos, porque él sabe el poder de Dios. Él sabe que Dios podía hacer cualquier cosa, que así él lo matara, Dios tiene el poder para resucitarlo y para levantarlo. Él sabía que si él levantaba ese cuchillo, Dios iba a hacer cualquier cosa, pero que Dios tiene todo el poder. O sea que él no se dejó llevar por sus sentimientos. Esto se lo digo a los padres: piensa por un minuto. ¿Qué tal que hoy Dios te dijera a ti, sacrifícame a tu hijo? ¿Ves la mentalidad del ser humano? Tenemos que romper con esa forma de pensar y de sentir. Felipe dijo, no se puede, hizo cuentas. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que los imposibles, y lo dice en el material, los imposibles humanos son oportunidades divinas. Cuando se presenta algo imposible para el hombre, es porque Dios va a obrar en medio de esa imposible. ¿Y cuántos dicen amén? Cuando Dios les dice a ellos, ¿qué vamos a hacer? Hubo pánico entre ellos. Dijeron, ¿cómo el maestro nos pregunta qué vamos a hacer si él es el que tiene la solución? Cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿qué vamos a hacer para darles de comer? Ellos se entraron en pánico. Pero lo que no entendieron es que en el cielo no existe el pánico, en el cielo existen los planes divinos. Entraron en pánico ellos y dijeron, si el mismo Señor Jesús nos pregunta, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Pero el Señor Jesucristo les estaba preguntando porque quería ponerlos a actuar, que ellos accionaran. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay algo imposible, Dios te pone a pensar que debes hacer una parte tuya, porque en los milagros hay una mínima parte humana y una máxima parte divina. ¿Y cuántos dicen amén? Pero debe haber una parte mínima humana. Son muy pocos los milagros donde el Señor Jesucristo dijo, levántate ya, como al que levantó, aquel de Bethesda, que levantó. Le dijo solamente, sé sano y ya. O sea, fueron pocos los casos. Pero la mayoría de los casos de los milagros vemos que la persona, el ser humano, tiene que hacer algo mínimo. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, los humanos debemos hacer algo mínimo. Dile. Los terrícolas. Pero Dios hace el máximo, amén. Lo máximo lo hace Dios. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Así dice la palabra de Dios y lo seguimos leyendo. La Biblia dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Una persona, un discípulo de Dios que se mueva en fe, porque en otros los pasajes, en otros de los evangelios, usted va a ver que el Señor Jesús aquí mismo les dijo, darles vosotros de comer. Una persona, un discípulo verdadero del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les dijera, denles ustedes de comer. Una persona que tenga fe dice, bueno, ¿qué hay? Ahí me empieza a pensar, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, hay pasto, démosles pasto.
porque dice la Biblia que había mucho pasto. Bueno, eso me lo invento yo en el Evangelio de Elizabeth. ¿Yo qué haría en ese momento? Yo me pongo a orar, Señor, entro en clamor, lágrimas y ayuno. Y yo me pongo a orar y yo le pido y le digo, Señor, haz que toda esta multitud, haz que toda esta gente vea todo este pasto como una enorme bandeja paisa. Una chuleta bien asada, una ensalada con pollo. Eso es moverse en fe. O sea, ¿qué es fe? Movernos en esa dimensión de lo sobrenatural. Amén, iglesia. El Señor no te manda a pensar, el Señor no te manda a sentir, el Señor te manda a obedecer, a actuar, a hacer. Nosotros vemos también cómo aquí, según lo que vemos y lo que acabamos de leer, es que en todos los planes y en todos los propósitos que ellos dieron, dejaron a un lado ¿a quién? ¿A quién sacaron de la historia? Todos al mismo tiempo no. ¿A quién sacaron de la historia? Al Señor Jesucristo. ¿Quién le dijo, Maestro, tú eres el Dios Todopoderoso hecho carne? Para ti no hay nada imposible. Nosotros nos vamos a ir a ese rinconcito a orar, pero tú haces un milagro enorme. No. Ahí mismo el otro pensó en la chequera, pensó en el bolsillo, pensó en la cuenta para solucionar ese problema. El otro fue y trajo la canasta y trajo los panes y trajo los peces, pero con la bocota y con el sentimiento dijo, no se puede. Yo les pregunto, en esos dos casos, ¿dónde aparece la intervención divina? ¿Dónde metieron al Señor Jesucristo? Lo dejaron a un lado. Increíble, teniendo al Dios Todopoderoso hecho carne al lado de ellos, y lo dejaron a un lado, iglesia. Lo dejaron a un lado. Y estamos hablando de cristianos, porque aquí no hemos tocado la multitud. Esta es la introducción, ahora vamos con el mensaje. No hemos tocado la multitud, estamos hablando de los cristianos, porque eran los discípulos a los que estamos hablando nosotros aquí en este momento. Otra de las grandes características que queremos compartir y analizar con ustedes en el día de hoy es acerca de dos clases de formas. Ya vimos tres tipos de personas, amén. Ahí lo tienes en tu material, tres tipos de personas. Las que piensan, di conmigo. Ahora sí, las que piensan, las que sienten y las que tienen fe. Amén. Tres tipos de personas. Pero hay dos formas también de acercarnos o de estar cerca de nuestro Señor Jesús. Hay algunos que le siguen. Hay algunos que le siguen al Señor Jesucristo. Y hay otros que andan con Él. Unos andan con Él ahí al pie. Y hay otros que le siguen. ¿Hay beneficios de seguirle al Señor Jesucristo? Di conmigo, sí, muchos. Hay muchos beneficios. Toda persona que sigue al Señor Jesucristo siempre será saciado. ¿Y cuántos dicen amén? Siempre Dios les dará pan. ¿Y cuántos dicen amén? Siempre el Señor los sanará. ¿Y cuántos dicen amén? Siempre Dios los libertará. ¿Y cuántos dicen amén? Siempre Dios les proveerá. ¿Y cuántos dicen amén? El seguirle a Dios es una bendición. El seguirle a Él tiene muchos beneficios. El seguirle a Él tiene muchas bendiciones. Pero hay otro grupo de personas que no son las que le siguen, sino las que andan con Él. Las que están al pie del Señor Jesucristo. Y esos son los apóstoles, los discípulos, iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de personas? Los que le siguen a Él, el seguirle significa, tipifica que deben sentarse y esperar para recibir. ¿Cómo estaba la multitud? Sentada. El mismo Señor Jesús dijo, mándelos que se sienten, que se recuesten y allá les damos la bendición. Los que siguen al Señor Jesús están sentados esperando recibir. Los que andan con el Señor Jesús son los que ven los milagros en acción. Los que andan con el Señor Jesús son los que aprenden a orar por la multiplicación. Los que andan con el Señor Jesús son los que aprenden a orar
por la sanidad de los demás. ¿Cuántos dicen, hermana? Los que andan con el Señor Jesús son los que aprenden a orar y a imponer manos para que los demonios salgan de las personas. ¿Sí ve la diferencia entre seguirle y entre estar con el Señor Jesús? Nosotros tuvimos dos experiencias muy lindas. En Colombia, por la misericordia de Dios, Dios nos usó a la iglesia para traer al profeta TV Joshua a Colombia. Estuvo en Cali. Amor y fue la que organizó todo con los pastores de la ciudad porque trabajamos en unidad. Amén. Pero en ese evento, un evento enorme, un evento que albergaba más de 50,000 personas, 2 noches, o sea, quedan 100,000 personas. Usted tómese una idea, todo el andamiaje que tiene lo de ese evento, lo que es sonido, lo que son permisos, lo que es luces, lo que es primeros auxilios, o sea, es un andamiaje impresionante. Nosotros estábamos involucrados totalmente en eso, o sea, estábamos ahí totalmente. Ahora que nosotros fuimos a México, estuvimos apoyando, fuimos a orar, fuimos a apoyar el evento, pero no éramos de los organizadores. O sea, nosotros llegamos como llegó el equipo de SCOAN a organizar, a acomodar y todo, pero no éramos los pastores locales, que eran los que tenían que sacar los permisos en la ciudad, que eran los que tenían que ir y hablar y tenían que mirar. Nosotros fuimos a apoyar, pero no estábamos organizando. Entonces vimos desde los dos puntos de vista. Vimos desde acá bien adentro los que tienen todo que organizar y vimos también otra forma que es más allá. ¿Y saben cuáles son los? Es mucho trabajo, es mucho el desgaste físico, digámoslo así. Algunas de las pastoras del equipo pastoral que estamos trabajando con todo el equipo pastoral, una de las siervas del equipo pastoral, Angélica, estaba en embarazo en esos días. Y fue tan fuerte, nosotros le dijimos a ella que tomara un receso, que se estuviera quieta, pero ella quería estar en toda la actividad, ella quería estar ayudando y todo. Y fue tan fuerte un día que inclusive casi se nos desmaya allá en el estadio, y hubo que llamar al rescue. Bueno, fue algo un poquito asustador, pero gracias a Dios no pasó a mayores. O sea, aunque es algo desgastante, pero iglesia, el gozo, la satisfacción, cuando tú ves todas esas multitudes recibiendo sanidad, liberación y bendición, no, o sea, se te quita todo, se te olvida el cansancio, se te olvidan los problemas y todo. Nunca se compara el ser un seguidor a ser alguien que está caminando con el Señor Jesús. Los apóstoles tuvieron que sentir esa presión de los 5,000 varones, y eran mucho más, pero también vieron la bendición de la multiplicación, iglesia. Ellos sintieron la presión de que tenían que darle de comer a toda esa multitud, pero fueron los únicos que vieron cómo el Señor Jesús oró, bendijo eso poco, esos 5 panes y esos 2 pececillos, los bendijo. Ellos fueron los únicos que vieron cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo, hizo esa multiplicación milagrosa, asombrosa y maravillosa. Los que estaban sentados, los que estaban recostados, solamente recibieron el alimento, mas no vieron el proceso del milagro. Amén, iglesia. Y hoy quiero compartir contigo una historia muy especial. Y voy a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén, iglesia. Hoy quiero compartir contigo una historia que ya viene siendo la aplicación y el resumen de todo el mensaje. Había un niño y ese niño era muy pobre. Y ese niño desde muy temprana edad le tocó salir a trabajar para llevar el sustento a su casa. Ese pequeñito un día salió de su casa con una canasta, con la provisión para ir a venderla y traer el sustento a su casa.
La mamá se quedó ansiosa esperando que aquel niño regresara con el dinero para comer ese día. Y al otro día de pronto volverá a salir a trabajar. Ese niño salió con la canasta, iba caminando, cuando de un momento a otro escuchó a un hombre predicar. Y cuando escuchó a ese hombre predicar, se detuvo a escuchar. Y en medio de esa prédica, él empezó a ver que había un mensaje diferente. Él empezó a escuchar que hay un Dios todopoderoso. Él empezó a escuchar que hay un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Él empezó a escuchar un mensaje que nunca jamás en su vida había escuchado. Fue tan impactante ese mensaje en el corazón de este niño que él simplemente se olvidó de su tarea, lo que tenía que hacer, y descargó su canasta en ese lugar y se sentó. Cuando él miró, él no era el único que estaba escuchando. Había muchísima gente más, como hoy tú que estás aquí escuchando. Y él miró a su alrededor y vio una gran multitud de personas. Él pudo pensar en ese momento: voy a vender lo que tengo y así ya salgo de esto. No voy a tener que caminar mucho, no me voy a tener que alejar tanto, no voy a tener que desgastarme tanto, no me voy a tener que cansar tanto. Aquí hay mucha gente, voy a vender lo que tengo y me voy para la casa con el dinero. Pero él no lo hizo. Aunque lo pensó, no lo hizo. Se quedó ahí sentado, escuchando esa palabra, ese mensaje. Después él sintió en su corazón y dijo: ¿yo cómo puedo estar acá? Si mi mamá me mandó a que vendiera esto para poder comer. En ese momento él dijo: me siento un hijo malo. No soy un buen niño porque no estoy obedeciendo, no estoy yendo a vender lo que mi mamá me mandó a vender. Lo sintió. Pero era tan fuerte el mensaje que él estaba recibiendo que ni lo que pensó ni lo que él sintió lo hicieron desconectar del mensaje que estaba recibiendo. Él estaba ahí quieto, escuchando atentamente, cuando alguien se le acerca y le dice: ¿qué tienes allí? Y él dijo: tengo 5 panes y 2 pececillos. Y entonces ese varón, un varón que lo había visto al frente, lo reconoció porque estaba al lado del predicador. Y entonces aquel varón le dijo: dame la canasta, ven conmigo muchachito, ven. Y entonces se lo llevó ante el Señor Jesús, al que estaba predicando, ante el predicador. Y entonces le dice: ahí tienes, mira esa canasta, es un muchachito. En la historia no cuentan las mujeres y mucho menos los niños. Cuando Andrés dice: es un muchacho, lo está mirando con desprecio. Tiene 5 panes y son de cebada, no sirven para nada. Y tiene 2 pececillos que tampoco alcanzan para nada. La historia del que te quiero hablar hoy es de ese niño. Son 4 evangelios que hablan de este milagro maravilloso. Cuatro evangelios. Y de los 4, solo uno menciona a este niño. O sea que los otros 3 evangelios, los otros 3 discípulos, ni siquiera lo mencionan. De los 4, solo Juan menciona a este pequeño. Y yo me puse a pensar: ¿qué pasó con la historia? Ahí no termina. Ese niño, al entregar lo poco que tenía, ese niño al estar cerca del Salvador del universo, ese niño al ver el milagro tan asombroso, que lo poquito que él traía sirvió para alimentar una gran multitud. Yo les aseguro, iglesia, que la vida de ese niño nunca más fue la misma. Ese niño tuvo que verse un gran predicador.
Ese niño tuvo que haber sido un gran evangelista. Ese niño tuvo que haber sido un gran misionero, porque no solamente vio la multiplicación, sino que vio todo lo que sobró. De una cesta pequeña sobraron 12 cestas después de haber alimentado una multitud. Yo me imagino a ese niño regresando a su casa con su cesta llena de provisión, y no solamente su cesta llena de provisión, sino su corazón y su vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Un niño que entendió que esa mañana, cuando él salió de la casa, tenía alimento en esa canasta para alimentar más de 40,000 personas. Cuando él salió en la mañana, pensó que solamente tenía 5 panes y 3 peces. Pero cuando le entregó eso poco al predicador, al Señor Jesucristo, vio que eso poco que él tenía en la canasta, al salir él por la mañana a su casa, sirvió para alimentar más de 40,000 personas. Iglesia, hoy Dios te trajo acá. Tú has venido hoy acá. Y como siempre digo, y no me cansaré de compartirlo cuando predico, si tú estás acá es porque este mensaje es para ti. No es para otra persona, es para ti. Hemos escuchado el mensaje acerca de la escuela de Felipe y de Andrés, pero yo te vengo a predicar de un niño que ni siquiera tiene nombre. ¿Sabes por qué? Porque ese niño podemos ser tú y puedo ser yo. Él estaba en medio de la multitud de los que seguían a Cristo. Él estaba sentado allá, pero recibió tan fuerte ese mensaje que se decidió parar de en medio de la multitud y caminar hacia el maestro con lo poco que tenía. ¿Sabes qué tipifican esos 5 panes y esos 3 peces o esos 2 peces? Simbolizan tus dones, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado, todas las maravillas que Dios te ha dado, toda la grandeza que Dios ha puesto en ti. Que para algunos tú de pronto no vales nada, que para algunos de pronto tú no tienes nada que dar, y aún para ti mismo tú a veces pensarás: yo nací solamente para ser cristiano, ir a la iglesia y no más. Tú nos escuchas tanto al pastor y a mí predicar y compartir y decirles lo importante que es ganar almas, lo importante que es predicar, lo importante que es salir allá afuera y rescatar almas para el reino de los cielos, lo importante que es disponernos en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro lugar donde estamos para ganar almas. Ustedes nos escuchan prédicas enteras, mensajes enteros, pero solo tú debes tomar la decisión de ya no ser más uno de los 5,000, sino ser uno de los discípulos. ¿Es difícil? Sí. No es fácil, pero la recompensa es tan grande y tan maravillosa que no te lo puedo describir con palabras. Ver hogares restaurados, ver vidas liberadas, ver sanidades, es tan maravilloso que no te lo puedo describir con mis palabras. Hay veces el enemigo te ha querido hacer sentir que lo que tú tienes es muy poco, que no sabes ni siquiera orar, que tú no puedes compartir la palabra, que cómo vas a hablar. El enemigo te ha querido meter eso en la cabeza para tenerte siempre sentado y recostado, para que tú no te levantes y pongas lo poco que tienes aparentemente, porque ¿sabes qué? Lo que es poco en tus manos es grande en las manos de Dios. Amén. Lo que es poco en tus manos es grande en las manos de Dios.
Y ahora esta palabra es para el liderazgo. Ya le hablé a la iglesia, ahora el liderazgo que está acá. No es suficiente estar al lado del Señor Jesús, porque aún los discípulos, estando al lado del Señor Jesús, pensaban y sentían antes de obedecer. Aún los líderes, cuando Dios les habla, hay algunos que están en la escuela de Felipe y otros en la escuela de Andrés. Y hay otros que están en las dos escuelas, en la escuela de Felipe o de Andrés Felipe mejor. Están en esa escuela matriculados hace mucho rato. Dios no te llama a que pienses o a que sientas. Dios te llama a que obedezcas. Si cuando Él le dijo a Pedro, saca tu pie de la barca, Pedro hubiera pensado, hubiera sentido, nunca la hubiera sacado. Dios te llama a obedecer simplemente. Y ese principio de obediencia es el que va a traer bendición a tu vida. Iglesia, pon lo poco que tienes en las manos de Dios. Yo recuerdo una hermana en la iglesia que empezó con nosotros prácticamente hace muchos años. Y era una ancianita y nada que ver, ella no era una mujer muy destacada que llamara la atención donde llegara, no. Era tan sencilla y tan humilde que pasaba desapercibida. Pocos notaban que ella estuviera allí. Y ella era muy sencillita y estaba por allá. Pero ella siempre se me acercaba y me decía, pastora, yo soy una, no me dijo escudera, pero me dijo, yo soy una intercesora de su ministerio y del ministerio del pastor. Siempre me decía, se me acercaba y me decía, pastora, yo todos los días oro por ustedes. Yo todos los días oro por su ministerio. Y sí, a nosotros se nos acerca mucha gente que nos dice lo mismo. Ay, pastor, nosotros oramos por usted. Ay, pastor, yo apoyo mucho a la nación. Ay, pastor. Y sí, y entonces sí, yo le decía, ay, amén, hermana, muchas gracias, muchas gracias. Pero yo pensaba que sí, o sea, bonito que ore, pero ya. Y ella siempre se me acercaba y me decía con ese anhelo y ese deseo en su corazón, y me decía con esa alegría, me decía, pastora, yo siempre oro por usted y por el pastor. Teresita. Y entonces una vez ella cayó enferma, le dio una enfermedad, y entonces alguien del ministerio me dijo, pastora, la hermana fulana de tal está en el hospital, está muy delicada, está muy grave. Y yo le dije, bueno, vamos a verla, vamos a visitarla. Y entonces yo me fui con un grupo de hermanas a orar por ella al hospital. Y la imagen que yo les voy a describir hoy se me grabó para siempre en mi mente y en mi corazón. A ella la tenían en cuidados intensivos. Ella no estaba en una habitación corriente, estaba en una habitación especial en cuidados intensivos. Ella estaba inconsciente, tenía sondas por todas partes y estaba irreconocible porque estaba muy inflamada. Nos dejaron entrar nada más a dos, a otra hermana y a mí, a orar por ella porque estaba muy delicada. Ella estaba inconsciente, ya no sabía que nosotras fuimos a orar ni nada en ese momento. Cuando yo entro a esa habitación para orar por ella, lo primero que yo veo, iglesia, son dos enormes callos en sus rodillas. Tenía unos callos en sus rodillas enormes. ¿Ustedes saben lo que es un callo? Eso no sale de la noche a la mañana. Eso se produce con años. Y no era algo leve, eran dos grandes callos en sus rodillas. Cuando yo entré y la vi así, ahí mismo sentí la voz del Espíritu Santo de Dios que me dijo, esta mujer dobla rodillas por ti y por el pastor. Por la misericordia de Dios oramos por ella. Dios la levantó, Dios la sanó y dio mucho fruto, muchísimo fruto.
hasta que partió la presencia de Dios ya muy de edad. Pero iglesia, a los ojos de la multitud, ella era como ese muchachito que tenía esa canasta. Ante los ojos de muchos, ella podía ser insignificante, pero ante los ojos de Dios, ella era una intercesora del reino de Dios. Amén. Ponte en pie, iglesia, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Desconéctate de todo a tu alrededor. Olvídate de la persona que está a tu lado. Desconéctate. Si tú quieres entrar en esa presencia de Dios, tienes que desconectarte de todo lo que te distrae aquí en la tierra. Recuerda que al Señor Jesús lo vemos no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. Dios te ha traído hoy acá. De pronto, en tus planes no estaba el venir hoy a la iglesia. De pronto, tenías otras cosas que hacer. O simplemente pensaste, no voy a la iglesia hoy. Pero algo te movió en tu corazón. Y yo diría mejor alguien, y es el Espíritu Santo. Y hoy estás acá y has venido y acá, porque es Dios el que quiere sustentar, alimentar y pastorear su rebaño. Y tú eres parte de este rebaño. Tú eres parte de este redil. Tú no perteneces a otro redil. Dios te ha traído al redil de amor y fe. Y es aquí donde Dios te da el sustento. En otro redil no vas a recibir alimento que sustenta. Puedes recibir alimento en las emociones, mas no alimento que te sustenta. Porque solo en el redil que Dios te ha puesto es que Dios te alimentará, te sustentará y te levantará. Hoy has venido a tu redil, has venido a tu casa. Has venido al lugar donde Dios te ha establecido. Y hoy Dios está trayendo ese maná a tu vida y a tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, hemos venido este día, Señor. Primeramente, oh Dios, a reconocer nuestras fallas y nuestros errores, oh Dios. Padre, yo quiero hablarte, Señor. Quiero hablarte primero en nombre del liderazgo de esta iglesia, Señor. Hoy yo me paro, Señor, aquí en la brecha, Señor. Hoy quiero, Dios, elevar esta oración delante de tu trono celestial en nombre de todos y cada uno de los líderes que servimos en esta iglesia, Señor. Padre, aquí el pastor eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres el pastor del Centro Cristiano de Amor y Fe. Tú eres el pastor de Amor y Fe, Señor. Nosotros solamente somos tus discípulos, oh Dios. Nosotros somos los que estamos contigo, Señor. Padre, hoy, oh Dios, quiero pedirte perdón, Señor. Quiero pedirte perdón por cada líder, Señor, que antes de obedecerte piensa, oh Dios, analiza, oh Dios, cuestiona tu mandamiento, Señor. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, por aquellos líderes que antes de obedecerte, oh Dios, se dejan llevar por sus sentimientos, por sus emociones, oh Dios. Inclusive hemos llegado a pensar algunas veces que podemos ser hasta más buenos que tú, oh Dios. Hoy te pido perdón, Señor, por el liderazgo, por su falta de obediencia, oh Dios. Padre, porque tú solamente debes decir la palabra, Señor Jesús. Y nuestro compromiso, nuestra misión es obedecerte, Señor.
El cómo te lo dejamos a ti, Señor. El cómo te lo dejamos a ti, oh Dios. Hoy pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pido perdón, Señor, por cada líder, oh Dios, por cada servidor y cada servidora, Señor, de esta iglesia, que no ha actuado, Señor, en fe, conforme a tu palabra. Ahí donde tú estás, si tú eres siervo, sierva de esta iglesia, eres líder de esta iglesia, ponte a cuentas con el Señor. Pídele a Dios que te lleve a caminar en esa dimensión de que no te muevas por vista, sino por fe. Que no te interese lo poco que aparentemente es. Que no digas, yo para qué voy si casi no va gente. Yo para qué me preparo, me esfuerzo si de pronto llegan poquitos. Que te prepares para una gran multitud. Que te esfuerces. Que te exijas en tu vida espiritual para pararte a predicarle a multitudes. Que cada área de tu servicio en esta iglesia sea mirando al Señor Jesucristo, trabajando con excelencia para Él, no mirando lo poco que tienes en tus manos, sino mirando lo mucho que Dios puede hacer cuando se le entregas en sus manos. Y ahora oro por la iglesia. Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo declaro que esta palabra se siembra en cada corazón. Yo declaro que esta palabra se vuelve rema en el nombre de Cristo Jesús en cada corazón. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, levanto palabra profética en el nombre de Cristo Jesús sobre esta iglesia. Hoy declaro por el poder de tu palabra, mi Señor Jesucristo. Hoy lo digo no basada en mí, sino basada en tu palabra, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús que cada vida que está esta mañana acá, Señor, cada vida que está este día acá, Señor, entiende que pone lo poco en tus manos, oh Dios. Entiende que debe entregar lo poco que tiene en tus manos, oh Dios. Padre, que sus dones, sus talentos, oh Dios, todo lo que tú les das, oh Dios, hoy ellos entienden que lo deben poner en tus manos para que sea multiplicado, para que sea bendecido, Dios. Padre, hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú colocas el querer en sus corazones como el acero, Dios. Que ellos entienden muy claramente que aquí lo que importa, oh Dios, no es lo que ellos son, sino quién tú eres, oh Dios. Y tú eres el Dios Todopoderoso. Hoy declaro que cada don, cada talento que tú les has dado, Señor, hoy ellos lo entregan en tus manos y se multiplican. Y hoy declaro, Señor, que ellos salen de la multitud para ser parte, oh Dios, de los que están contigo y trabajan contigo. Ahí en tus propias palabras, háblale al Señor. Entrégale lo poco que tú tienes en las manos de Dios. Háblale tú al Señor. Háblale al Señor. Háblale en tus palabras al Señor. Entrégale lo que tú tienes. Aparentemente, sea poco o sea mucho, entrégalo en las manos de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder
a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, Díselo al Señor. milagroso Señor. Díselo con todo tu corazón. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder. Díselo al A Señor. los que estamos Como una aquí. oración, díselo al Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Díselo al Señor. en lo que harás Díselo con todo tu corazón. en mí, en mí, y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh sí, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe toda Declaramos en el nombre de Cristo gloria, Jesús que recibe hoy se levantan, oh Dios, toda se levantan la todos esos honra, dones, se levantan todos esos talentos. Díselo al Señor, sigue cantando. Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que todos esos dones y esos talentos son entregados en las manos de Dios y son multiplicados, son multiplicados. Hoy lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Síguelo diciendo al Señor. Sigue cantando, sigue diciéndoselo al Señor. toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las personas que nos están visitando por primera vez, por favor, nos gustaría que pasaran aquí a este lado. Ahí está Juan Guillermo, mire hacia allá. Él nos va a ayudar. Que tenemos un obsequio para ustedes. Las personas que nos visitan por primera vez, tengan la amabilidad. Queremos darle un obsequio. Tenga la amabilidad, ahí está el hermano Ismael, Juan Guillermo, que nos van a ayudar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Queremos recordarle que los jóvenes tienen el almuerzo atrás.